Y aquí tengo un tipo con el cual pensamos totalmente diferente. ¿Será? Es un tipo que respeto, que me parece brillante y que me gusta oírlo. La democracia colombiana ha sido siempre un orangután de sacoleo. Abelardo de la Espriella se quitó el sacoleo. Abelardo de la Espriella es el orangután sin la fachada. La metrópoli deja de ser Madrid para convertirse en Miami, donde está el style, donde está Abelardo de la Espriella. Si es café con leche, es un petulante. Si es blanquito, es un tipo con carácter. Esa división no la creó Petro en 4 años. Esa división la creó una élite que durante 200 años insistió en regresar a la metrópoli y en ver a los demás como sus súbditos. Venimos de un populista que quiere un país mejor y pasamos a un populista que quiere un viñedo en Florencia. Cuando yo vi que le disparaban a Miguel, yo mismo me sentí condenado a muerte. Señores, bienvenidos otra vez a Yo Camilo. A mí no hay cosa que me guste más en la vida, ustedes ya se han dado cuenta, que charlar, pero charlar en la diferencia y en la inteligencia me encanta. Y aquí tengo un tipo con el cual pensamos totalmente diferente. ¿Será? Es un tipo que respeto, que me parece brillante y que me gusta oírlo a pesar de que peleó con usted. ¿Qué le pasa, Carrillo, hombre? ¿Cómo se le ocurre? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Y bueno, a mí también me gusta charlar con personas que piensen ojalá distinto y también aprecio bastante eso de la charla a profundidad que permiten estos espacios como el podcast. De eso se trata. Pero este podcast es para conocer personas. Entonces vámonos para atrás. Usted tenía 8, 9 años. ¿Dónde estaba? ¿Cómo hace era su rato. vida? No tanto. Yo seguramente estaba jugando Nintendo, ¿no? Estaba pegado ahí al control, a un solo control, porque yo crecí sin hermanos. Entonces el segundo control siempre se quedó en el paquete. Okay. Yo creo que esa es una buena descripción gráfica de la soledad, ¿no? ¿Y amigos, no? Sí, pero los amigos se van, digamos que yo crecí como hijo único de una madre soltera. ¿En dónde? Acá en Bogotá. ¿Es bogotano? Sí, pues no quisiera. De pronto habría sido chévere ser barranquillero, por ejemplo, ¿no? Sí, votaría Ya que por tenemos presidente costeño. Y pues votaría por Char. Imagínese Entonces, uno, no creo que votara por Char. Bueno, pero viene su Pero- amigo Benedetti. Pero yo terminé el bachillerato en Barranquilla. Ah, Entonces yo sí tengo un gran afecto por el Caribe, ok. aunque no se me nota. Yo soy un costeño que atrapado en el cuerpo de un bogotano. ¿Cuándo se va para Barranquilla? ¿Por qué Cada vez que arranca? puedo. No, en su niñez. Termino el bachillerato allá. Ok. Termino el bachillerato allá porque me echaron de muchos colegios, entonces terminé en un validadero en Barranquilla. ¿Y se va solo? ¿Se va con su mamá? Con mi familia, funciona? pero sí, mi mamá. O sea, Ok. básicamente me extraditan un poco. O sea, su mamá le dice, Sí, váyase, ya, no joda pues. más, ya no puedo con usted. Que su tío lo discipline. ¿Y usted era qué, parrandero? ¿Por qué lo botan? Más metalero, punquero, ¿no? ¿Sí? Sí, me queda. ¿De dónde vivía? Ubíqueme en Bogotá. Yo crecí en Álamos. Ok, En Álamos. chévere. Sí. Pero estudiaba aquí en La Calera. Aquí subiendo, Sí, pasaba sí. por aquí ¿Y por todos los dónde, días. en dónde estudiaba? Bueno, estudié en muchos colegios, pero entre otros estudié en la Escuela Pedagógica Experimental. Pero cuando usted le dicen de qué colegio es, ¿se siente algún colegio o le vale huevo? Yo creo que el colegio del que más me siento como que fui parte fue de la EPE. De la EP. Sí. Ok. ¿Que fueron cuánto tiempo? Pues de hecho poco, pero digamos que los amigos que me quedan del colegio son de ese momento. ¿Tiene su grupo de actuales parte de su Sí, pasado o no? digamos que hay algunos que siguen por ahí, Ok. pero me quedaron menos de Barranquilla, porque pues estuve en Barranquilla 2 años y luego vine a estudiar a la Nacional. Se graduó en Bogotá. Barranquilla. Me gradué en Barranquilla. ¿Sabía para dónde iba, Carlos? ¿Se proyectaba? Absolutamente no. Claro, ni idea. No tenía ni idea. Yo cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el colegio, pues yo quería como estudiar literatura o estudiar filosofía o estudiar alguna cosa, pues humanidades. Ok. Y terminé estudiando en la Facultad de Artes de la Nacional. Como Cosa un curiosa. tipo vago, comillas, entra a la Nacional. Pasé el examen,
Eso es un examen, Eso es pasó un el examen, resultado eso y es entró. mérito, la meritocracia que Hacía- tanto le gusta al neoliberalismo. Ok, entra a la Nacional y Mm, ya usted tenía ideales políticos claros o no le interesaba, no, ¿cómo era eso? era tibio, ¿sabe? Ok, Yo creo que si no hubieran dado ciertas cosas en mi vida, yo, por supuesto que siempre he sido un hombre político. ok. Eso es algo con lo que se nace. Ujú. Eso no es una elección. Uno nace Sí, está. político y empieza a transpirarlo y uno empieza a leer el periódico desde chiquito y esas cosas son de nacimiento. Yo creo que es simplemente algo que pasa. Pero yo no era militante, yo a diferencia de lo que pasa con muchos líderes de izquierda, y eso me genera problemas en la izquierda, le cuento. Como que no tiene todavía la estirpe. No tengo, claro, no tengo los pergaminos, Claro, ¿no? A mí no me formó, yo no soy un cuadro formado, yo no estuve en Pioneros con la bufanda roja, ok. yo no estuve en la JUCO, yo no estuve en la JUPA, yo no estuve en la FEU, ni en las comisiones, ni en las no sé qué, nada, no estuve en nada. Entonces, generalmente los cuadros de izquierda se forman los forma una estructura de partido. A mí no. Yo soy una suerte de advenedizo. Y esa vida suya en la Nacional, donde el Nacional pasa todo. La Nacional es una universidad demasiado interesante Un gran lugar. porque pasa absolutamente todo y se encuentran toda la sociedad dentro del mismo lugar, más o menos. Más o Cada menos. vez Cada menos. vez menos, Cada estoy vez de menos. acuerdo. Cada Eh, vez menos porque no pasan el examen o no pueden sostenerse. sí, sí, y los estratos altos que antiguamente estudiaban en la Nacional, hoy le huyen Un poco. un poco, o sea, Yo creo que hay carreras que siguen, arquitectura, por ejemplo, es una carrera que sigue siendo apetecida, la misma medicina. ¿Qué fue la Nacional para usted? ¿Fue un motor o no? Sí lo fue. Sí lo fue porque es un compromiso con lo público. Ok, Es un compromiso con la sociedad. Y cuando uno estudia en una universidad pública, uno siempre tiende a sentir gratitud por el Estado como un proyecto colectivo, ok. que es algo que lamentablemente hoy pues está en contravía de algunas posturas radicales, extremas, ultras, como el caso del gobierno actual y de sus aliados regionales, en donde hablan de una desaparición del Estado, donde realmente quieren destruir el Estado. Les parece que el Estado es pernicioso, que los impuestos son un robo, que bueno, son una serie de pensamientos extremadamente radicales, pues que van en contravía de los valores fundacionales de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué para usted el Estado es base de la sociedad? Si Porque, no, porque el Estado siempre existe. Si usted desaparece el Estado de Judice, pues aparece el Estado de facto. Nunca, no hay ninguna sociedad que no tenga algún tipo de gobierno. Todas las sociedades se gobiernan. Y el desarrollo de las democracias modernas, pues en mi opinión, es producto de un gran esfuerzo de la civilización y del pensamiento. Usted tiene a los saloniers franceses, ¿cierto? En el siglo XVIII, que eran unos subversivos, que es la élite. Recuerde que la revolución es un asunto burgués. totalmente. La revolución francesa la promueve la riqueza, la liga hanseana que se hace rica a punta de salar arenque, ¿cierto? Pero usted tiene a unas élites y traigo Élites que fueron el Estado durante mucho tiempo. no, pero élites ricas, los saloniers franceses, Barón de Holbach, Diderot, que matan a Dios. Ujú. Y con eso, con esa rebelión ante Dios, destruyen el sistema de gobierno que era la monarquía. Un rey era rey por gracia de Dios. Un rey, nadie votaba por un rey, nadie lo Sí, no, elegía, no tenía era un ningún mérito, derecho. era un derecho divino. Cuando usted saca de la ecuación a Dios, y esto, pues, esto tomó siglos, esto arranca con Giovanni Pico de la Mirándola y el hombre como dueño de su propio destino, eso es
en mi opinión, positivo. Y eso es lo Es que permite el desarrollo positivo. del capitalismo. Claro, eso es Sí. virtuoso. Que los seres humanos hayamos podido renunciar y emanciparnos de un destino manifiesto y poder ser dueños de nuestro propio destino, eso es libertad. Y esa libertad, que es la que permite el desarrollo del capital, esa libertad se la entrega a los seres humanos la revolución, la ruptura, el quiebre con el viejo régimen. Entonces, toda esa construcción del Estado moderno, más allá de quién lo gobierne, si es un presidente de izquierda, si es un presidente de derecha, la construcción de ese estado de bienestar, de ese estado generoso, de ese estado donde todos tenemos derecho a ser y donde tenemos nuestras necesidades satisfechas, es algo correcto. Es algo que además, si usted lo piensa, encaja con los valores de la religión, encaja con los valores que nos hacen orgullosos de ser humanos y de vivir en sociedad. Lo que ha aparecido desde pues estos extremistas austriacos y otros que les gusta tanto ahora a los, yo les digo pubertarios, porque creo que les falta mucho para llegar a la madurez. Esto es, pues, es maniqueo, es todo lo que está mal. Es gente que se hace ver como seguidora de Dios y como seguidora del capitalismo y como seguidora de una serie de cosas, pero en realidad lo que defienden es todo lo que está mal. Es la perversidad, es el egoísmo, es la destrucción de la sociedad. Y me parece que son sumamente peligrosos y por eso además creo que este es un gobierno que en ese relato de la batalla cultural del que están hablando, implica un grave riesgo para la democracia y para que la sociedad pueda funcionar. ¿Muy dramático? No, difícil, pues. Lo que pasa es que cuando uno no se va tan allá y los que no tenemos su cultura y su inteligencia, vemos a los vecinos de manera fácil. Entonces uno se despierta y se voltea y dice, hombre, Venezuela hace 30 años y Venezuela hoy. Sí. La diferencia es abismal, pero abismal es una cosa, mire, yo fui a Venezuela hace año y medio y yo no podía creer que ese país que yo había visitado, inclusive con Chávez, Sí. hubiera tenido ese deterioro. Mientras Chávez estuvo vivo, más o menos funcionó el modelo. Ah, Digamos que se mantenía. ah, Se mantenía por muchas cosas, pero el colapso viene tras la muerte del comandante. y usted ve Cuba, y usted ve que esto da grima. Sí. Y le puedo poner ejemplos, porque seguramente usted me va a poner otros ejemplos al revés con Pues idea. no me voy muy lejos Pero de Cuba, ahí está Haití. Haití no es un régimen comunista. En el mundo hay 5 países comunistas. Hay 5, punto, punto. O de sea, libreto, digamos. partidos donde gobierna el Partido Comunista, países Ok. donde gobierna el Partido Comunista. La República Popular China, que Ujú. es la segunda economía del planeta y que es, en mi opinión, va a ser muy pronto la primera y es el futuro, digamos. La República Popular China de hoy, gobernada por el Partido Comunista Chino, es el país más poderoso del mundo. Sí, sí es el hombre más poderoso del mundo. El más. Puede ser, sí. Más que Donald Trump. No sé. Sí, Pues, más que da Netanyahu. igual. No que Porque, tendría tal, pues que porque Netanyahu el modelo del partido, pero es que Netanyahu tiene armas nucleares, ¿no? Digamos que el modelo de partido único del Partido Comunista Chino centraliza el poder en él, que es el secretario general del partido, en su buró político y en una élite pequeña de personas. Hombres todos, además. Pero es un hombre extremadamente poderoso. Ese Partido Comunista logró sacar a 800 millones de personas de la absoluta miseria y hoy de los apoyado 1.400 millones de chinos vivos, todos viven mejor de lo que vivieron sus padres. apoyado 100% en el capitalismo, digamos. Se volvió a la fábrica del mundo capitalista. Sin eso no hubiera pasado. Pero O es sea, que, sin pero es que Estados eso Unidos, nunca... China hoy no existiría industrialmente. No, o sea, ni hablar, esta conversación no existiría. ¿No estamos de No, acuerdo en eso o pero no? lo que pasa es que es una manera de enfocarlo, pero no es del todo justa, porque la construcción,
Empecemos porque el comunismo es un estado al que se aspira a llegar. El comunismo no ha existido. El comunismo, cuando hablan de comunismo realmente existente y de socialismo realmente existente, estaban tomando un atajo esas sociedades. Ok. Usted no puede pasar, como pasa con la Revolución Rusa, de un país de mujiks, un país que era el país más atrasado de Europa, un país con una monarquía absoluta, pues los primos además de la reina Victoria y los sobrinos de la reina Victoria. Usted no puede pasar automáticamente de eso al comunismo, porque el pensamiento del modelo comunista se da para sociedades ricas, para Inglaterra, para Francia, para Alemania, para esos lugares donde ya se había desarrollado el capitalismo. Usted no puede instaurar el comunismo sin desarrollar el capitalismo. Entonces, ¿qué pasa en la primera mitad del siglo XX con la Unión Soviética? Pues usted ve que ahí un partido comunista, bueno, regular, malo, todo lo que quieran decir de Stalin, que pues sí, era un tirano, un dictador, un asesino, todo lo que quieran, eso yo no lo voy a discutir porque es verdad. Pero ese partido comunista creó una superpotencia que durante todo el siglo XX le hizo contrapeso a los Estados Unidos. Total. Y que además terminan aliados para derrotar al fascismo, porque el fascismo era tan peligroso que era una amenaza existencial para ambos, tanto para los gringos como para la Unión Soviética. Y en tiempos recientes, en los últimos 40 años, el Partido Comunista Chino, siguiendo una economía planificada, una economía centralizada, planificada, con el partido como pues órgano monolítico de control político, ha Pero desarrollado político y social. político y social, ha desarrollado una riqueza que nunca antes había desarrollado ningún otro país en la historia de la humanidad. Gracias a... En 40 años, el Partido Comunista Chino logró generar suficiente riqueza para que esos 1.400 millones de personas hoy vivan mejor, para que puedan tener infraestructura, salud, educación, armas, un ejército poderoso, programa espacial, estación espacial. Todo lo hicieron en 40 años sometiendo al capitalismo. Un multimillonario chino no es más poderoso. Vea, aquí Abelardo de la Espriella puede decir lo que quiera. Abelardo de la Espriella lo llama Gilinski y le dice, sí, patrón. Le contesta, le aseguro que le contesta el teléfono. Y O sea, Petro, él puede estar en lo que sea. no, Cepeda no. Yo creo que Petro también le ¿O usted contestaba o el yo? teléfono a Sí, Gilinski. también. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Gilinski llama a Abelardo y Abelardo le dice, monstruo, ¿qué? ¿Cierto? Y le dice, mira, necesito tal cosa. Y él corre a hacerle realidad sus deseos. En el modelo chino no va a pasar eso. En el modelo chino, los multimillonarios solamente pueden ser multimillonarios si el partido lo permite. Sí, si el Estado lo permite. Si no, pues ya lo vimos con Pero- Jack Ma, por ejemplo. Pero ¿esa libertad a usted le gusta? Pues lo que A pasa es usted, que, a Carlos Carrillo. Mejor dicho, mm, yo dependo pero ¿cuál libertad? ¿La de que libertad de no, ser pues no multimillonario? existe. Si un tipo me tiene que señalar para que yo logre o no, ahí muere la libertad. Pero un chino tiene más libertad que un colombiano en el sentido de que un Pues a chino no ser que puede quiera salir hacerse... de China. No, pues vea lo de Jack Ma. ¿Cuántos colombianos, o sea, aquí les parece gran cosa Rappi? ¿No? ¿Les parece gran cosa Rappi? Yo realmente siento que Rappi ha precarizado de una manera espantosa a las personas que menos tienen, a las personas que están al borde de la inanición. Sí, o sea, Rappi es un modelo que es muy macabro, en mi opinión. Pero aquí hay personas que ven el modelo de Rappi como una cosa, no, pues qué emprendimiento y es un unicornio y no sé qué. Nada, eso no es nada, porque nuestra economía, el tamaño de nuestra economía, la realidad de la diversificación de nuestra economía no da para tener las oportunidades que tiene, por ejemplo, un emprendedor chino, como Jack Ma, que puede convertirse en multimillonario porque tiene un mercado gigante, pero, porque tiene una inversión del Estado en conocimiento enorme, pero hágamelo porque uno a tiene uno. Pues unas comparar a Colombia condiciones. con China, pues digamos, Pero usted no tiene un crea, mercado de no es 1.400. descabellado, porque entonces no nos podríamos comparar tampoco ¿Con con quién? Singapur. Pero Singapur Pero es una Singapur. dictadura. Corea del Sur, por ejemplo, Sí, sí, yo lo sí, veía en la pero campaña de usted no Abelardo. ve a Singapur como una muestra del capitalismo al mayor
La mayor proyección. pero es una dictadura. Es un país donde no ha habido democracia, donde no hay respeto por los derechos humanos, donde hay muchas cosas Bukele. que no encajan. Bukele. Bukele es un dictador ¿Le indudablemente. gusta? Por supuesto que no me gusta. ¿Por qué? Era ¿Por qué? chavista. Pero si es un poquito lo que... Era Usted me chavista acaba- Bukele. Mire, acabamos de pasar de la República China, la gran potencia del mundo con Sí. Estados Unidos, a Bukele. Un paisito chiquito, Chiquito, como el tamaño de la Guajira. vuelto mierda. Hace Sí. 5 Usted no puede salir a las 6 de la tarde, lo mataban. La persona que vendía en la esquina pan, si no daba coima, Sí. le mataban al sobrino. Hoy, el 90% de la población apoya a ese, como lo quiera llamar, Tirano, le podemos decir tirano. o Dictador. no. Es un dictador, está bien, no pasa Pero nada. pero no está bien. Un país que va mucho mejor, que está subiendo, que está prosperando, Pero hay varias que cosas. su población está contenta. Bukele negocia con las pandillas. Negocia con las pandillas. Por eso el Faro se tiene que ir. Esa parte Sí. hasta ahí sí no. Negocia no con lo las sigo. pandillas. Los periodistas. Pero que negocian, están en la cárcel todos. pero no todos. Hubo negociación. Y después empieza un modelo de mano dura que pues es populismo punitivo. O sea, ¿usted preferiría el país de hace 10 años que el de hoy? Pues lo que Usted- pasa es que en el país de hace 10 años seguramente había muchos problemas, pero esos problemas no han desaparecido. Porque si usted no soluciona los problemas estructurales de una nación, simplemente con meter al 30% de las personas a la cárcel, usted no soluciona los problemas. Los problemas están ahí. Pero si el El problema 30% sigue de vivo. eso no dan pone sí o no, ¿no? Pero lo que pasa es que uno no puede relativizar los derechos, porque los derechos humanos son para todos los seres humanos. Que eso es algo que hace Bukele y también hizo Claudia López cuando era alcaldesa, ¿no? Cuénteme eso. Sí, O sea, claro, usted- una vez se echó ese discurso que es muy peligroso y que Abelardo de la Espriella lo hace todo el tiempo y Bukele pues es el centro de su política y es relativizar los derechos. Y es decir, derechos todos para los ciudadanos de bien, para los bandidos nada. Así no funcionan los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos. Y yo le hablaba hace un momento del advenimiento de las democracias liberales en Europa, que se dan porque la gente dice es mejor tener una monarquía constitucional o una república, un lugar donde se elija, donde haya democracia, para garantizar que el poder absoluto pues no convierta nuevamente a esos gobernantes en tiranos como pasó a lo largo de la historia antes de que apareciera la verdadera libertad de los seres humanos de decidir sobre su destino. Cuando usted tiene una persona como Bukele que suprime la democracia, pues yo no puedo estar de acuerdo porque yo creo en la democracia, porque yo creo en la libertad de las personas para elegir a sus gobernantes, porque yo creo en unas instituciones. Pero si a usted le fascina yo- China, me acaba de elogiar a China de la pero es manera que- más espléndida pero, que haya oído. pero es que yo le estoy hablando de unos resultados reales. Yo no le estoy diciendo que yo quiera que el Partido Comunista Ok. Colombiano gobierne. Yo ni siquiera soy miembro del Partido Comunista Colombiano. ¿Pero usted es comunista? Entonces, vamos allá para entender. Yo no soy comunista, insisto, La izquierda, porque el ser de comunismo. izquierda no es No. igual, soy comunista. Eso es un fantasma que han creado Como las ser derechas. de derecha no implica que sea fascista. Absolutamente. Estamos de acuerdo. Pero en Abelardo eso. de la Espriella es fascista. No sé. Y, eso- y la campaña fue fascista y María Fernanda Cabal ¿Y los que tiene votamos unos- por Abelardo No, somos fascistas? En lo absoluto. Ok. En lo absoluto. En lo absoluto porque los que votaron por Abelardo de la Espriella votaron por muchas razones. Hay personas que votaron por Abelardo de la Espriella porque querían votar en contra de Gustavo Petro. Hay personas que votaron por Abelardo de la Espriella porque les daba miedo un relato ficticio, un relato pues absolutamente construido por el Mossad y por todo el aparato de propaganda detrás de la campaña de Abelardo de la Espriella, pero pues es un voto válido, es un voto pues legítimo, la gente puede votar por quien quiera. En El Salvador no hay democracia. Bukele acabó la democracia con la excusa de llevar seguridad. Y eso ha pasado muchas veces antes. Lo mismo ha pasado una y otra vez cuando se dice vamos a suprimir derechos y libertades en nombre de la seguridad. Ese es un modelo
que se ha puesto en funcionamiento en muchos lugares Pero, y que siempre termina mal. pero una cosa es eliminar una democracia cuando el 90% de la población está con el líder, Pero es que que es lo que pasa en El Salvador. pero es que una democracia necesita libertad de prensa. En El Salvador no hay libertad de prensa. Yo creo que sí, yo creo que No, es una no persona hay, que hablar no hay. contra el tipo. No hay Pero, libertad de pero está, prensa. Los periodistas son exiliados. Es algo muy o sea, parecido a lo que pasa en Nicaragua, solamente que además recuerde que Bukele viene de la izquierda. sí, sí. Bukele era chavista. Bukele defendía el régimen venezolano. Bukele sigue teniendo una relación muy estrecha con la República Popular China. ¿Qué gobierno que podamos aquí, los que estamos aquí seis sentados, visible a usted le gusta? ¿Usted se siente cómodo hoy? Hoy. Pues vea, lo que pasa es que yo soy colombiano, yo crecí en una democracia, yo soy político, entonces yo creo en la institucionalidad que nosotros hemos construido. Yo soy político y seguiré siendo político y seguiré siendo político toda mi vida. Eso es algo que eso no tiene reversa. Claro, Eso no sé, cuando usted se mete en ciertas cosas, no hay total, cómo salir. total. Entonces, a mí me gusta el modelo democrático que nosotros hemos construido, a pesar de A que es pesar de que imperfecto. la Espriella sea presidente. Lo que pasa es que el triunfo de la Espriella tiene muchas variables. Hay muchas razones por las que De la Espriella ganó, además por un margen insignificante. De la Espriella es el primer presidente en la historia de la segunda vuelta en Colombia que no llega al 50%. Es el Cierto. primero. Eso dice mucho. Pero es la democracia. Es la democracia, pero eso dice mucho. Pero el sistema político colombiano había sido históricamente muy restringido. Por eso el triunfo de Gustavo Petro en el 22 es tan importante. Porque el triunfo de Gustavo Petro, con sus alianzas, con cosas, con gente que a mí no me gusta y todo lo demás, ese triunfo permitió que Colombia alcanzara un nivel de democracia que no había alcanzado nunca antes. Y retrocedió. Y en ciertas cosas fue también culpa de Petro. Digamos que yo no voy a hablar mal de Petro, porque, pues no solamente porque le tengo respeto y le tengo cariño Y fue parte de su gobierno. yo hice parte de ese gobierno Usted, y no me de hecho, arrepiento de haber hecho, estado usted en es de ese los, gobierno. de los funcionarios importantes de Petro que más duró en el gobierno. Sí, claro. Yo soy de Sin duda. de los resistentes, Sí. de los que Pues, pasaban remesón tras remesón exacto. y seguíamos ahí. Sí, claro, yo estuve la mitad del gobierno. Eso en el gobierno de Petro, pues imagínese. O sea, es que, ¿No fue el principio del fin, Carlos? ¿qué cosa? El gobierno Petro con la izquierda. No, Es que yo soy de los absolutamente no. convencidos. Todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario, y por eso la derecha tiene tanto miedo y están tan No, beligerantes pero y están tan apoderando. Pero envalentonados. la realidad actual es que la derecha, bajo mi concepto, gracias a Petro, está gobernando. Y que si lo hace bien, difícilmente se voltee. Pero, Mientras a mí me que, parece interesante su análisis, a ver, porque la derecha ha gobernado en Colombia desde siempre, con matices. sí, con matices importantes. Extrema, no extrema, de buenas formas. La democracia colombiana ha sido siempre un orangután de sacoleva. Abelardo de la Espriella se quitó el sacoleva. Abelardo de la Espriella es el orangután sin la fachada, pero siempre han sido los ¿Eso lo mismos. hace mejor? Lo hace distinto, digamos que lo hace distinto. Pero la democracia colombiana ha tenido etapas de absoluta supresión del debate democrático, como el Frente Nacional, y muchos. Ha sido una democracia de élites, ha sido una democracia excluyente, ha sido una democracia racista, ha sido una democracia muy pandita. Pero la resistencia de otros sectores ha ido profundizando esa democracia. La Constitución del 91, por ejemplo, es un avance significativo, pero se demoró un siglo. Entre la del 86 y la del 91 pasaron 105 años para poder retrotraer una constitución absolutamente retardataria como era la del 86. Los cambios en Colombia son muy lentos, en Colombia las cosas no cambian. Entonces, por primera vez llega un gobierno de izquierda
en una alianza con la política tradicional, porque no es que haya ganado aquí pues un comunista. Sí, No. no. Además, Petro es, Ahora, era un exguerrillero, eso pondría pero un eso exguerrillero del pondría M, no un exguerrillero de las FARC. Cierto, O sea, un exguerrillero cierto, del Sancocho Nacional, cierto, un cierto. Un exguerrillero. guerrillero de élite. El Para ponerle M-19, algún... el M-19 era una guerrilla que tenía unas grandes No, pues, contradicciones ideológicas. sus dirigentes eran de élite. Los Jaime anapistas Bateman, no eran de izquierda. Los anapistas no eran de izquierda. Los anapistas eran anapistas, pero no necesariamente eran ni marxistas, ni leninistas, ni nada de eso. Entonces, finalmente llega un gobierno de izquierda y ese gobierno de izquierda, para la élite y para el bloque hegemónico de poder, lo hizo todo mal. sí, Abelardo de la Espriella lleva 4 días y lo hizo y todo bien. lo ha hecho bien. Y usted ve cómo en la transición de poder, los medios de comunicación hegemónicas se han puesto en evidencia de la manera más patética. ¿Por qué? Usted ve a un ¿Qué no tipo, le ha gustado vea, estos 5 y días? se lo digo con nombre y apellido, Sí, Juan Lozano, Ricardo Ospina de Blue Radio, Néstor Morales, Felipe Zuleta Lleras, La Caverna. Para ellos, absolutamente todo en el gobierno Petro y los funcionarios de Petro, todo era desastroso, todo era malo. Y eso era algo, que fue bueno entonces, hay cuéntenos. muchas cosas, hay muchos errores, pero usted no puede decir que todo en un gobierno es malo. Y mucho menos cuando es periodista, porque ellos dicen que ellos no son militantes de un proyecto político, sino dicen que son periodistas. Y se están poniendo al descubierto, se están desnudando ante la opinión No pública, pasa, porque usted tiene la peor versión de la derecha. Vea, si Paloma pero entonces Valencia, Holman Morris, ¿dónde entra en esta ecuación? Al si revés. quiere ya hablamos de Holman Morris, que a mí me encanta hablar de Holman Morris. La peor versión de la derecha fue la que ganó. Si hubiera ganado Paloma Valencia, por ejemplo, tendríamos un gobierno aristócrata, ¿no? Pues una señora que es la latifundista del Cauca y del Tolima, y una Valencia, la Serna, pues una señora del siglo XIX. Está bien, es el estado de las cosas. El triunfo de Paloma Valencia habría sido la derrota nuestra, de la izquierda. El triunfo de Abelardo de la Espriella es una derrota de la democracia. Es una derrota de las formas, es una derrota de la institucionalidad, es una derrota de la pluralidad, es una derrota para todos, no solamente para la izquierda. O sea, ¿usted cree definitivamente que Abelardo Estrella no puede hacer un buen gobierno? Estoy absolutamente seguro ¿Por de que qué? no puede ¿Por hacer qué no un le da buen la gobierno. oportunidad? Le voy a explicar por qué Porque si la le voy a dar la democracia oportunidad. existe independientemente de su pensamiento, le pongo mi caso hace 4 años. Yo hace Sí. 4 años estaba como usted, con Petro. Sí. Pero yo decía, hombre, estos tipos nos dijo que iba a haber un cambio, este tipo, démosle un compasito a ver qué pasa. Lo que pasa es que me demostró mi pensamiento. Es el orangután de Sacoleva. Ok. Algunas personas con ese orangután de Sacoleva decían, a mí lo que me importa es el país, yo quiero que le vaya bien. Pero así debe ser, ¿o no? Pero es mentira, es pura ¿Por hipocresía. qué? En realidad estaban haciendo todo para que le fuera mal. No. Y no lo dejaron gobernar. Y desde el día 1 empezaron a joderlo. Y le criticaban todo. Y todo era un problema. Porque hay un problema de clase. Ni siquiera es un problema O sea, ¿usted cree como Petro que los blanquitos... que lo odiaban porque dice ¿De verdad? sociedad. No, Sí, Carlos, claro. por Dios. Vea, es que usted lo ve clarísimo en una persona como Daniel Samper Ospina. Sí. Daniel Samper Ospina es un tipo medio progre. Es progre, no medio. Y defiende las libertades individuales. Sí. Y de pronto hasta fuma vareta por ahí de vez en cuando en el jardín de la casa. Seguramente. ¿Cierto? Es un tipo medio progre. Pero el problema de Daniel Samper Ospina con Petro no es ideológico. Si Petro hubiera ido al gimnasio moderno, hubiera escrito en el aguilucho No. y se echara los mismos chistes pendejos de Daniel Samper Ospina, le daría ¿No más le pasito. gustan los chistes de Daniel Samper Ospina? Son buenos. No me hacen reír ¿De en lo verdad? absoluto. Pero es que No, yo pero de el pronto cuando Petro- tenía 14 años No, me pero el hacían reír. Petroverso es pero pues hace un mes estamos 750 personas llorando de la risa ya, pero no importa. Pues, Pero yo, adivine qué persona no estaba allá. no, venga, yo Porque el pienso... problema de Daniel Samper Ospina con Petro es un problema de clase. Es un problema de clase. Es porque Pero para Daniel Samper es porque Ospina- Petro habla chistoso, porque es café con leche, porque dice humanidad, porque cita mal a Hegel, porque hay unas cosas
con Petro que lo hacen un líder que es de verdadero arraigo popular. Las personas en Acandí, en Santa Bárbara de Iscuandé, en La Mojana, en el Cesar, en donde sea que usted lleve a Petro, se emocionan porque por primera vez se ven representados en alguien. Cuando usted compara, por ejemplo, el fenómeno de la Espriella no quiere ser colombiano. De la Espriella presume todo el tiempo que estaba comiendo, tomándose un Aperol Spritz con suero Punta Canoa, ¿cierto? Él siempre está presumiendo que su gastronomía italiana es superior, que su style, que preta por té, eso es para los mantecos que compran en Arturo Calle, ¿no? Entonces, preta por té nunca. Él es de trajes hechos a la medida, en Italia Pero Petro o también. en Savile Row. Pero Petro también. Petro es un tipo preta por té, usted ahí lo tiene claramente. Esos Ferragamo que le compraba a Verónica, toda esa pinta Pero de punta a punta. esa pinta que le compraba a Verónica, eso es preta por té. Abelardo no. Abelardo representa el complejo de una élite que no quiere ser colombiana, que no le gusta lo que somos. Y esa contradicción era absolutamente visible con Gustavo Petro. Pero eso era lo que hacía que millones de colombianos, cuando veían a un señor que llegaba en un helicóptero con el poder del Estado y se bajaba, era por primera vez desde que esas personas estaban vivas, uno de ellos. Porque aquí sí hay un nosotros y ellos. ¿Por qué, Carlos? Porque es Eso el lo que hay país, que porque es el eliminar. país. Claro, yo estoy de acuerdo con que eso hay que Eso lo eliminarlo. logró Petro. Yo estoy de Creo que acuerdo. el gran logro de Petro en sus 4 años, incluyendo la alcaldía de Bogotá, metámosle otros, es que logró dividir al país de verdad. No. ¿No? El país no lo dividió Petro. Sí, su discurso era divisorio No, siempre. su discurso era divisionista, su discurso es de lucha, es de los que estamos abajo y de los que estamos arriba. ¿Usted se Pero siente abajo que alguien? No. yo, Sí, por usted. supuesto que sí. Hombre, Carlos, Por supuesto que sí. Yo soy una persona, vea, yo digamos que estudié en la universidad pública. La maestría, habla muy bien de estudié usted. diseño industrial en la Facultad de Artes. La maestría la hice becado en la República Popular China. Becado. No la pagué. Sí, pero No hice TEX. Fui a estudiar becado. porque le fue muy bien en la Universidad Nacional, digamos. Es un resultado de una buena carrera. Claro, pero yo soy uno de muchos. O sea, la inmensa mayoría de personas que crecieron conmigo en ese barrio Sí. no tenían posibilidades reales de ascender demasiado socialmente. ¿Por qué usted es diferente a ellos? ¿Qué lo hace a usted diferente? ¿Qué lo llevó a que estemos sentados hoy aquí? Es los una dos? serie de casualidades, pero en Colombia las garantías para que todos tengan algo no existen. ¿En Nunca han China sí? existido. ¿En China sí? Muchas más, claro. Solamente el acceso a educación, el acceso a derechos básicos. Y esto tiene que ver con algo que es imposible ocultar. Y es que nuestro pasado arranca con una división racial. Los españoles tenían un estatuto de pureza de la sangre, donde el peninsular está acá, el criollo está acá, el mesticito está acá, el mulato está acá, el sambo no sé qué, el salta para atrás, el de no sé qué cosa, que son como 30 escalas de pureza de la sangre donde hay una sociedad castificada. Esa castificación no desaparece con la independencia. No desaparece. El indio está abajo, el negro está aún más abajo y el español está arriba. El europeo blanco está arriba. En la República, lo que pasa es que pues, estos europeos criollos rompen, afrancesadísimos, ¿no? Rompen con la corona, pero no rompen con la castificación de la sociedad. Y siguen viendo con profundo desprecio ese terreno que gobiernan. Y siguen anhelando la metrópoli, la anhelan. Lo que pasa es que la metrópoli se mueve. La metrópoli deja de ser Madrid para convertirse en Miami, donde está el style, donde está Abelardo de la Espriella,
porque ya no le gusta San Pelayo, ¿cierto? A él San Pelayo ya no. Él quiere Miami, él quiere Brickell, donde se va a vivir al apartamento que además compró con el billete de Alex Saab. Entonces, ese anhelo de la metrópoli, de la élite colombiana, choca con realmente querer al otro. Esa división no la creó Petro en 4 años. Esa división la creó una élite que durante 200 años, desde la independencia, insistió en regresar a la metrópoli y en ver a los demás como sus súbditos. Eso es lo que creó la división. Y yo estoy de acuerdo, y fíjese usted que estamos de acuerdo en una cosa. Esa división hay que acabarla. ¿Cómo? Creando una sociedad más justa. Creando una sociedad donde pues una persona nazca en donde nazca, tenga los mismos derechos. No la misma plata en la cuenta, por supuesto que eso es imposible, pero sí los mismos derechos. ¿Por qué Pero carajos ¿usted cree que el no gobierno... puede haber una universidad como la Universidad Nacional en Quibdó? ¿Por qué no? ¿Por qué Buenaventura no es como Hong Kong, si es un gran puerto en el Pacífico? O sea, ¿por qué Buenaventura tiene que la gente de Buenaventura tiene que vivir como vive? ¿Por qué está plagada de criminales? ¿Por qué no ha podido ¿Y por qué pegar el imperio de la ley? la Espriella no podría llegar a eso? Porque no le Con interesa. esa patria milagro de la que él habla. De pronto sí. Yo le voy a decir la primera razón, porque los Porque yo milagros pensé no que existen. yo pensé que Petro era eso y Petro nos dejó peor. De hecho, No nos Quibdó dejó no es peor. mejor que hace 4 años. ¿Sabe que Buenaventura sí es no. mejor y por eso ganamos ahí por 80%? Las votaciones en esos lugares son claras. La gente quería que siguiera el modelo de Petro. Y yo no le estoy diciendo que sea perfecto. Y usted sabe que además esto lo cortan y lo suben y después lo masifican. No, cero. No, porque la gente lo baja y lo corta. Ah. No estoy diciendo que usted lo vaya a cortar, Sí. sino que es como Sí. funciona. Y además Abelardix me tiene un ejército de bots encima que, no sé, ¿Usted cree me que honra. Abelardo está pensando en usted en ese momento? Indudablemente No, la hombre, campaña de Carlos. Abelardo, la campaña de Abelardo ellos tienen una estrategia de defensa en redes muy sofisticada. El Mossad no solamente estuvo ahí de visita, O sea, ¿cierto? ¿usted de verdad cree que el Mossad hizo parte de la campaña de Abelardo? No, Carlos, por Dios. ¿En qué Usted, está? Por favor. dígame un ejemplo. O sea, entonces... Un ejemplo de un presidente en el planeta Tierra que haya reconocido la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Uno. No conozco. Es que no hay. Abelardo de la Espriella, en medio de semejante tragedia por la que estamos pasando, cuando hay centenares de familias buscando a sus seres queridos, en medio de esa tragedia, reconoce la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. ¿Sabe qué es eso? Eso es el pago al Mossad por los servicios prestados. O sea, el Mossad estaba en Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella. No me cabe la menor duda. ¿De verdad? ¿Y entonces quién está con Cepeda? No, nada. ¿Quién? No sé. No, nadie. Pues nadie. imagino Con Cepeda no otra, estaba Me nadie. imagino, no sé, Pues, los rusos. ¿No vio la campaña lo floja que fue? ¿Por qué fue tan mala, hombre? No, Si es pero que si Putin es de derecha. Putin también es de derecha. Por supuesto, Pero Putin es un neoliberal Usted privatizador. no me respondió una pregunta que yo quería que me respondiera y se me salió Putin no es de como la izquierda. reina, si usted no tiene nada de reina. ¿Qué país, qué gobierno le gusta? Un gobierno que yo diga, hombre, ese es un gobierno que me parece chévere, me gusta lo que hace. Pero lo que pasa es que cada país tiene sus propios modelos de desarrollo y yo creo que cada sociedad es libre de encontrar. Por eso yo soy No hay profundamente ninguno, respetuoso con el tema del modelo de los chinos. Yo no quiero... ¿Usted quisiera un comunismo en Colombia? No, yo no quiero un modelo, insisto, yo ni siquiera he sido militante del Partido exacto. Comunista, porque hay cosas, yo no creo en el centralismo democrático, yo no creo en ciertas tesis de los partidos comunistas, así esté de acuerdo en muchas otras, pero pues yo no he militado nunca en el Partido Comunista. Tengo respeto por los comunistas, por el Partido Comunista, me duele mucho que en Colombia haya sido proscrito. Es que aquí hay personas que igualan el comunismo al fascismo. Sí. Y eso es un exabrupto conceptual.
Usted no va a encontrar un solo partido en el mundo que hoy se llame Partido Fascista de Venezuela. Usted no lo va a encontrar, porque el fascismo tiene que estar prohibido. Al fascismo lo combatió tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, porque el fascismo es extremadamente peligroso porque hace las divisiones en la sociedad irreconciliables. En cambio, pues el Partido Comunista Chino gobierna la segunda economía del planeta Tierra. No son equiparables, no son equiparables. Si usted me pregunta qué modelo a mí me parece ejemplar, a mí me gusta el nuestro. ¿Esto le gusta? A mí me gusta que tengamos eso democracia. Ya me lo dijo y entonces pues nos aguantaremos. A mí me gusta, nos lo tenemos que aguantar porque ganó. Así haya ganado por 2 votos, así haya pasado lo que haya pasado en los votos del exterior. Hay muchas cosas que se pueden decir de lo que pasó en esta elección. Así haya participado el Mossad, así haya participado, es el presidente Mossad, así haya participado abiertamente Estados Unidos. ¿El gabinete que nombró le molesta? Por supuesto que me molesta. O sea, ¿usted prefería el gabinete Petro? Pero lo que pasa es que el gabinete Petro tampoco era bueno. Era pésimo. Y se lo digo porque son mis compañeros y se van a poner bravos conmigo cuando lo vean y me tienen sin cuidado que se pongan bravos conmigo, pero hay un problema que tiene que ver con las pocas veces que la izquierda ha sido poder, y es que nos ha costado mucho. Eso cambió también, ¿no? Porque no solamente se trata de los ministros, son los directores, son los viceministros, hay personas que llevan 4 años trabajando en el gobierno de Petro que están hoy listas para asumir cargos de gran responsabilidad que antes no estaban listas para hacerlo. ¿Cierto? Eso es una gran derrota para la hegemonía de la derecha. ¿Pero por qué? Porque empieza a crearse una clase tecnócrata que no está formada en el dogma de la derecha, sino que es heterodoxa. ¿Usted cree genuinamente que hay una derecha pensando de manera continua que este país no le vaya bien? Es que yo me niego a pensar eso. Pero es que ellos creen que al país le va bien con el Chocó como está. Ellos creen que el país le va bien con el estado de las cosas, porque a ellos, como ellos han gobernado 200 años, les parece que lo han hecho bien y están orgullosos de lo que han hecho. Pero ¿usted cree que Abelardo de la Espriella representa a las élites colombianas? No me diga eso. Ni siquiera, es peor. Representa al Mossad. ¿Quién es el Mossad? Representa al Estado genocida de Israel. Representa a unos señores fanáticos religiosos, fanáticos, que hacen todo lo contrario de lo que dicen las escrituras. Es que el mandato de la religión, lados, en Israel y el mandato de la religión, y los musulmanes, ¿o no? El mandato de la religión es hacer el bien, es la solidaridad, es el amor al prójimo. Jesús multiplicó los panes y los peces y no cobró por ellos, ¿o sí? ¿O había que pagar cover para entrar a la... donde yo sé, no. Se necesitaba membresía para entrar a la repartición de los panes y los peces. Creo que no. Y entonces Jesús no perdonaba y no promulgaba el amor por el otro. Y no era un hombre desprendido, era una zeta, era un hombre desprendido de lo material. Sí, ¿Usted cree que los radicales ultraconservadores que están con Abelardo de la Espriella defienden los principios del cristianismo? ¿Quiénes son esos ultrarradicales? Son unos maniqueos. Vea, hay un capítulo muy interesante. Yo esos nombres no los tengo en mi lista. Hay un capítulo muy interesante de la historia que es el de los albigenses, el de los cátaros en Francia, que estaban convencidos de que esa iglesia de oro, de joyas, de excesos, de bacanales. Hay un momento de la iglesia en que es el Papa Borgia, ¿sí me entiendes? Es como ese momento de exceso de la iglesia tiene una reacción en donde los cátaros dicen, eso no es por ahí, eso es el demonio. Realmente Dios está en el abandono de lo material, en renunciar a la opulencia, en volver a las enseñanzas de Cristo. Y es todo lo contrario, ese maniqueísmo en donde lo que debería representar el bien en realidad encarna el mal, es lo mismo que estamos viendo hoy. ¿Usted ha visto una serie que se llama The Boys? Sí. La campaña de Abelardo de la Espriella es una temporada de The Boys. Pero es el patriota. A usted no le tranquiliza. Yo me la vi en inglés, pero creo que en español Homelander se llama El Patriota.
Sí. El defensor de la patria. ¿Por quién habría votado Pero, Homelander? Yo le hago una pregunta. Seguro. Homelander, ¿por quién habría No, votado? La patria, ¿no? pero venga. Bueno, entonces a usted, por ejemplo, no le tranquilizó en la posesión de Abelardo que se presentara un rabino, un padre, es un cristiano. ¿Y Eso, por eso qué es no un imán? pluralismo. También, no, que Pero fuera. yo le pregunto, ¿por No, qué no faltó, Pero ¿sabe por qué faltó un faltó? musulmán. ¿Sabe por qué faltó? Gran error. Porque Abelardo de la Espriella es islamófobo Ok. y lo ha dicho. Hay una entrevista con Gustavo Gómez donde lo dice de frente. Dice, no, yo soy ecuménico y tal, y le dice, bueno, ¿y el Islam? Ah, no, el Islam no. El Islam no, eso sí no. Eso a mí sí no me gusta. ¿A usted le gusta el Islam? Pero por supuesto. Más que los judíos, pareciese. No, es que vea, las tres religiones monoteístas que además comparten, que comparten Jerusalén, que a mí me parece gravísimo, como si no fuera suficiente con lo de los Altos del Golán. Ahora este señor está pensando y reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. O sea, es un insulto tras otro contra el pueblo, contra la fe del Islam, que la profesan nada más sino 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Una tercera parte de la humanidad profesa el Islam. Total. Entonces, ¿cómo vamos nosotros como país pequeño y pues no tan relevante en el escenario global a irnos de frente en contra de 2.000 millones de personas? ¿Usted cree que las 2.000 millones de Esas, personas, 1.900 no sepan? Tienen ni idea. vea, Colombia hizo eso. pero seguramente los presidentes sí. Y seguramente en el Consejo de las Naciones Bueno, Unidas igual también lo como van a saber. igual como Petro sacó Y a en Israel el de Consejo, nuestra pero de lo que nuestro pasa, pero ejercicio. es que hay una pequeña diferencia y Y le había cuento. El 4 señor años. Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra. Hay una orden de captura internacional contra Benjamín Netanyahu. Bibi no puede pisar 125 países del mundo por crímenes de guerra. Eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Entonces, si Abelardo de la Espriella quiere que su amigo Bibi venga a Bogotá, pues no puede. Porque en el momento en que ese señor se baje del avión, la obligación de la policía es meterlo preso. Eso no pasaría, pero ¿Por qué no? usted sabe que no pasaría. Pero entonces el no presidente pasaría llamaría a la policía en ningún a país, desacatar en la casi ley. ningún país del mundo. Pero porque por eso no Netanyahu- va, porque sí pasaría. Netanyahu no puede ir a Londres. Netanyahu no puede ir a tomarse la foto en Abbey Road. No puede. no sabía eso. Se va preso. No, Se no. va preso. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, ¿Le gusta? Dani, me encanta. Mamertazo. Imagínese usted cómo no me va a gustar semejante mamertazo. Dijo, viene a Nueva York y yo lo meto preso. Ya lo dijo. Del dicho al hecho hay un Pero derechazo. es así de grave. Es así de grave que el hecho de que Abelardo de la Espriella tenga sus compromisos con los MAGA en los Estados Unidos, porque ni siquiera es con Estados Unidos como potencia imperial, es con los MAGA, con los QAnon, con unos dementes que el mismo pueblo norteamericano rechaza con vehemencia. El pueblo norteamericano hoy está levantado en contra de Donald Trump y es muy probable que las elecciones de Mitaca sean un fracaso. No está levantado, pero creo que le va a ir muy mal en estas próximas Pues elecciones. ojalá que le vaya muy mal. Muy mal. Ojalá. Pero entonces, ¿qué va a pasar si hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos? Hagamos un ejercicio mental que no va a pasar porque los archivos de Epstein son muy poderosos. Digamos que los demócratas deciden hacerle un impeachment a Donald Trump y lo tumban. Eso no va a pasar. Digamos Bueno, qué eso- pasa. bueno, digamos qué pasa. Pongamos ese. Y entonces, ¿qué pasa con Colombia? Cuando aquí O sea, ¿usted las cree que relaciones si viniera- internacionales ni siquiera nos estamos arrodillando ante el imperialismo norteamericano, nos estamos arrodillando ante el fanatismo de Donald Trump. O sea, ¿usted cree que otro gobernante americano que no sea Donald Trump ni de su línea no estaría aliado con Colombia? Yo estoy convencido. No que estaría aliado ni con Donald Trump ni con Benjamín Netanyahu. con de ellos esa dos no, forma. pero con Colombia sí. Ni No con importa Abelardo quién de la lo Espriella. presida. Pero lo que pasa es que nadie está en contra de que haya Trump buenas no relaciones. sabe cómo se llama Petro, nunca supo. Le soplaban cuando lo entrevistaban. Pero Yo creo que ni hasta sabe se quién es cayeron bien. Abelardo tampoco. Yo sí creo que se cayeron bien. Seguramente Porque la conversación. Pero después- tienen sus temas de conversación seguramente. ¿Cómo llega usted a este pensamiento? ¿Cómo un tipo que estudiaba en Bogotá, que lo botaban de colegio, que fue a Barranquilla, que fue a la Universidad Nacional, que fue para China,
llega este pensamiento como tan claro, específico, La pregunta es, radical? Porque usted es un tipo que además ¿usted dónde se mamertió? sí, usted no, 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 porque está bien, pero usted un día lo dijo en una entrevista que a mí me gustó, porque dijo, es que yo soy sectario. Yo tengo muy claro el lugar en el que estoy y no voy a cambiar de opinión. Que es, bueno, a no Y ser que le muestren lo contrario, ¿no? no porque yo no, O sea, yo no voy a si en dejar de 3 creer. años, si en 3 años el Chocó tiene autopistas y que todo es espectacular, ¿usted qué me diría? No, No, pues me no, quito la barba, pero obviamente eso uy, no va a pasar. Eso, eso no va a pasar no, porque no es se que quitaría la barba, pues no, no. no va a haber autopistas en el Chocó, porque es que aquí Sí, no, Petro el no hizo ni un metro de vía, pero pues por Petro lo menos, hizo lo que pudo con muy poco método. okey, Petro es una persona que no tiene método. Petro es una persona que no tenía la claridad, por ejemplo, del funcionamiento de la institución y no podía resignarse a lo que la institucionalidad puede hacer. A Petro le costaba mucho resignarse. Entonces, pues todo lo vimos en los consejos de ministros. Eso no es una cosa que yo esté aquí sí, no, haciendo no, pública porque todo el país lo vio. Entonces Petro le decía a un ministro, venga ministro, si usted fuera ministro de Transporte, ministro, hágame un aeropuerto en la Alta Guajira. Y el ministro, bueno, es que además es muy chistoso porque toma notas y todo. Holman Morris levanta la ceja y toma notas. Yo siempre decía, pero Holman Morris, ¿qué está escribiendo? O sea, es que bueno, haga un aeropuerto. Y después de 6 meses, pues no había no ni nada, ni la diseños, ni piedra. absolutamente nada, ni plata, y después de 6 meses, cuando Petro se acordaba de que el aeropuerto en la Alta Guajira, volvía a regañar al ministro y lo echaba. Y no pasa nada, sí, ahí fue Perdía todo. tiempo, claro que sí pasaba, perdía tiempo. Y perdió 4 años en eso, porque no tenía claridad sobre el plan de lo que podía hacer, no lo que quería hacer, sino lo que efectivamente podía Podía, hacer, porque la institucionalidad está llena de trabas, ¿eh? para cualquiera. Para cualquiera, pero es mucho más fácil cuando usted va con la corriente que cuando usted va contra la corriente. El Estado colombiano está pensado para la privatización y Sí, la privatización no es buena per se. ni es Y usted ve, por ejemplo, ni es mala per se. depende, depende. Hay ciertas cosas, yo por ejemplo creo que lo privado funciona maravillosamente en el arte, en el entretenimiento, en la televisión, en el cine. ¿Usted cree que yo tengo alguna queja, no sé, de que Bergman se hubiera hecho rico con sus películas? Pues maravilloso que se haya hecho rico, ¿no? ¿Qué importa? Total, Que, bueno, Basquiat se murió muy joven, pero habría hecho su billete. Que mucho. alguien venda cuadros por millones de dólares, a mí me tiene sin cuidado. A mí lo que me preocupa y lo que me duele es que en el Chocó no haya colegios. Total. Es que sea imposible que el Estado construya vivienda digna en Pogui. Eso es lo que a mí me duele. ¿Y por qué eso no pasa? Porque el Estado no es suficientemente robusto, porque el mercado nunca lo va a hacer. Yo hace poco tuve esta conversación con la presidenta del Consejo Gremial, que pues yo estoy del lado del gobierno, yo defiendo la transición energética, yo creo que los combustibles fósiles son muy peligrosos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Petro en hacerlo a la maldita sea, que es un Sí, poco el problema con Petro. Petro puede tener una muy buena idea, pero no es capaz de desarrollar una estrategia para hacerla realidad, ¿cierto? sí, sí. Entonces yo tenía esta discusión con la señora del Consejo Gremial y ella decía que es que los privados habían hecho y que, mejor dicho, básicamente decía que aquí había luz era gracias a los privados. Sí, claro. ¿Y cuándo va a llegar el Consejo Gremial a hacerle la interconexión eléctrica a Candí, Chocó? Ah, Nunca, porque son todo. 200.000 millones de pesos que le cuesta a usted hacer esa interconexión eléctrica y nunca los va a recuperar a punta de mercado. Sí, no hay manera, no, no es Solo recuperable. lo puede hacer el Estado. Solamente lo puede hacer la inversión pública. Entonces, eso no se ha hecho en 200 años por una razón muy simple, porque a la élite aquí no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque en últimas es como, que se los coman las tortugas. No le importa, O sea, porque usted es una élite que está pensando en extraer, en enriquecerse, en buscar bienestar,
para luego regresar a la metrópoli de la que salió. Y por eso es que Abelardo de la Espriella me parece tan perverso en el sentido de estar diciendo, bueno, pues si perdemos nos devolvemos al viñedo en Florencia porque nosotros allá vivimos divinamente, porque esto no es con nosotros, esto es como un hobby. Hay millones de personas aquí que no tienen otra opción, que dependen de las Todas. moronas que el Estado central en Bogotá ha decidido tirarles. Pero no sabemos, llevamos 5 días. Esperemos que ese Estado que usted hoy critica tanto actúe y usted en 3 meses No me va a diga, pasar. oiga, Camilo, se lo dije, es que no pasa un Vea, carajo. ya Abelardo tuvo Estos una 5 días no le conversión. han gustado. Ya Para que Abelardo tuvo una entendamos, esto conversión. sale de hoy en 8, Sí, hoy es miércoles, el gobierno tiene 6 6 días. días. Estos 6 días le han parecido nefastos. Es que a mí me parece nefasta la idea No, pero de que estos ese 6 señor vaya a días estar 4 años ya es un hecho. porque es un hecho, pero es Lo que me nefasto. pasó a mí hace 4 años. Claro, pero lo que pasa es que usted sí tiene que preocuparse en un modelo presidencialista porque quiere un presidente. Porque un presidente en Colombia tiene mucho poder, más del que debería tener. Mucho. A mí me gustan mucho más, usted me preguntaba hace un momento sobre modelos de gobierno, a mí me gustan mucho más los modelos parlamentarios. Ok. A mí me gustan mucho más esos modelos donde tiene que estar garantizada la gobernabilidad para constituir un gobierno y no al revés. Porque son modelos en donde el Ejecutivo tiene menos capacidad de sobornar al legislativo. Hay un mejor equilibrio de poderes en el parlamentarismo que en el presidencialismo. Pero la realidad es que este es un modelo presidencialista en donde el presidente tiene muchísimo poder. Entonces importa qué es lo que el presidente quiere. Gustavo Petro es un hombre que puede tener defectos. Es un hombre que tiene luces y que tiene sombras. Pero yo le aseguro, se lo aseguro y se lo aseguro a las personas que nos están escuchando, que Gustavo Petro quiere un país más justo. Quería. Lo sigue queriendo. Digamos que mientras fue presidente, lo quiso cuando fue guerrillero, lo quiso cuando fue político, lo quiso cuando fue presidente y lo seguirá queriendo como expresidente. Él quería que las personas se acostaran a dormir con el estómago lleno. Él quería que las personas tuvieran salud. Él quería una sociedad más justa. ¿Pudo hacerlo? Pudo hacer cosas. Pudo duplicar el salario mínimo. Pudo aumentar. ¿A usted le gustó esa duplicar el salario mínimo? Pero O me sea, el encantó, yo lo habría 6.4, triplicado. ¿de verdad? O sea, si Pero usted, pues imagínese, o si es sea, que son salarios de hambre, ¿cómo vive uno en un mundo globalizado? pero Un, ¿por qué un no lo, iPhone cuesta lo mismo aquí de lo que cuesta en Madrid. pero ¿por qué no lo hacen cómo los vive gobiernos usted? del mundo? Pero claro que lo Todos los que hacen. lo hacen quiebran. Todos, Pero en Islandia, todos los países comunistas pero de izquierda ¿cuál, hacen eso. pero Y cuál, suben cuál, y suben cuál y ¡pah! Se comunismo? vienen. ¿Pero cuál ¿Se comunismo? acuerda lo de Chávez? ¿Usted sabe cuál es el salario mínimo en Islandia? No, ni la menor idea. Son 3.000 euros No, mensuales. vale, pero Y entonces los islandeses que no. desaparecieron, ¿se los va a tragar el mar? Chávez lo hizo. Chávez es un tipo que subía el salario mínimo cada 6 meses. Pero imagínese usted me pone el ejemplo de Chávez. Es que es nuestro vecino. Pero ¿por qué me pone el ejemplo de Chávez y no me pone el ejemplo de China? No, eso no, porque yo le decía comparar a China con Colombia, Bueno, pues entonces es ¿por chistoso. qué no me pone el ejemplo de Singapur? Es que Singapur es la representación absoluta del capitalismo. ¿Por qué no me pone el ejemplo de Ecuador? Si es que en Ecuador el salario siempre ha sido casi el doble que en Colombia. Pero Ecuador está pasando una situación muy complicada, No, muy pero difícil. estamos hablando específicamente de los salarios. Además, El salario mínimo en Colombia era, antes de Petro, uno de los más bajos de la región. Era un salario de hambre. Usted no puede vivir con $200 al mes después de trabajar 48 horas. No puede, porque los precios son globalizados. Hay Carlos, muchas cosas. Colombia además es un país que importa casi todo. Las lentejas que se comieron esta mañana, los que nos están viendo, esas lentejas no son colombianas, esas lentejas son importadas. El maíz es importado, el trigo es importado, la cebada con la que se hace la póker es importada. Entonces, un país que depende como depende Colombia de sus importaciones, tiene unos precios que no son bajos. ¿Por qué entonces los salarios son paupérrimos? porque los negocios no Porque dan para siempre, pagarlos. no, Yo soy un no, damnificado de eso. porque siempre ganan los mismos. Vea, algo que fue un grave error de Petro, y se lo digo para que ya podemos hablar mal de Petro. Ya hablé bien de Petro toda la entrevista, entonces ahora le voy a decir un error de Petro.
Petro fue incapaz de comunicar, y eso tiene que ver con el exceso del Twitter, fue incapaz de comunicar cómo sus decisiones beneficiaron a unos sectores de la economía, no a todos. ¿Qué sectores se vieron afectados? Las flores, por ejemplo. Las flores se vieron afectadas no solamente por las decisiones de Petro, sino por una coyuntura global de un dólar barato. Sí, dos cosas al tiempo. Entonces es culpa de Trump y es culpa de Petro, de los dos. Petro por subir los salarios, porque el sector de las flores genera empleo formal. Muy importante. Y culpa de Trump porque Trump quiere un dólar barato. Entonces esos se jodieron, se desbarracaron, están mal. Flores, café, Y nos sentimos mal, bares. pues los restaurantes y los bares no. Uy, así, no sé, Pero le voy a decir yo por qué no. cerré mi lugar de perros calientes, pues no me daba. Pero pues dedíquese entonces a hacer entrevistas. Deje los perros calientes y dedíquese a la pizza gourmet de masa madre. O sea, el mercado ha cambiado. El mercado es así, oferta, demanda. Si la gente se cansa de los perros calientes, pues usted les ofrece eclairs, ¿cierto? Y puede que los venda, porque cuando usted paga más, la gente gasta más. Esa plata no se ahorra. Y en Colombia sí que menos, porque la gente aquí no tiene cultura del ahorro y a diferencia de lo que pasa en otros países, donde se fuerza a la gente a no ahorrar o a invertir, aquí no hay nada de eso, aquí no hay educación financiera de nada. Aquí, si usted le paga, en vez de 1 millón de pesos a una persona, le paga 2, se lo gasta. Y se lo gasta en el restaurante. Y se lo gasta. Entonces, usted me va a decir, no, pero lo que pasa es que yo antes pagaba 1 millón y ahora el empleado me cuesta 2 millones. O 2,5 millones, lo que sea. Pero si usted vende más, necesita más empleados. Nunca alguien que contrate mano de obra, contrata más mano de obra de la que necesita. Pero si eso es así, ¿por qué no se sube el sueldo mínimo en todos los países del mundo a 3 veces? Pero es que pasa. Lo lógico es que entonces de la Espriella mañana dijeran, no, el salario vale 6 millones de pesos. Yo le aseguro que lo va a subir. Yo le aseguro que lo va a subir. No, al 23%. No lo va a subir al 23%. Eso fue una jugada política pero le aseguro, para sacar votos. Espérese y verá. Ningún tipo serio en el mundo. Espérese a diciembre. Usted, que es un tipo serio, usted jamás le hubiera hecho a Petro que suba el salario en un 23%. Espérese a diciembre. Espérese a diciembre. ¿Cuál es? Hagamos una puestica aquí para mamar gallo. Le va a subir considerablemente. ¿Qué es considerablemente? 7, 8, 10, 12%. No, por ahí está, el 7, 8. Espérese y pues verá. es que con la inflación del 6,5, sí, puede ser al 8. Espérese y verá. El 23% es una irresponsabilidad de un meterle gobernante. 13, 14, porque Abelardo de la Espriella es un populista. Es un populista. O sea, venimos de un populista a otro, no me diga eso. Venimos de un populista que quiere un país mejor y pasamos a un populista que quiere un viñedo en Florencia. ¿Por qué es importante distinguir entre los dos? Porque en el modelo presidencialista, listo, Petro no pudo hacer muchas cosas, pero Petro quería un país mejor. Abelardo de la Espriella quiere un avión mejor, de él. O sea, ¿sí vio que se quedó sin avión? No, pero yo estoy en desacuerdo con usted. Pero usted sí vio que se quedó sin avión. Mira. Él andaba en un avión ahí medio chimbo y no tenía mucha plata tampoco para la hora de vuelo. Okay. Entonces eso era como Barranquilla, Miami, Barranquilla, no mucho más. Ese avioncito no cruzaba, era un avioncito de una autonomía de vuelo por ahí de unas 6 horas. Ahora anda sin avión. Pero usted lo ven presumiendo en toda la precampaña, el Gulfstream G500, que cuesta $55 millones de Elystar, que se lo ponían gratis. Aquí no hay almuerzo gratis. Eso claramente va a redundar en unos negocios gigantescos para la empresa que se lo puso. Pero Abelardo sí quiere tener avión. Él quiere no un avión de $55 millones, quiere un avión de $100 millones. Y el sueldo del presidente no da ni siquiera para comprarse una avioneta. El sueldo del presidente es buenísimo. Si lleva a la esposa a Suiza y no, el sueldo del presidente. Si tiene la esposa. Pero usted de verdad cree que usted con un sueldo de 40 o de 50 millones de pesos puede tener un avión. No puede tener ni una avioneta. No puede tener nada. Ni un Cessna. No puede tener nada. Ni un carro bueno. Pues un carro bueno sí, pues depende de qué carro, ¿no? Pues no puede tener un Lamborghini, no puede tener no. Abelardo quiere eso.
quiere Lamborghinis, quiere Maybachs, Yo no quiere creo. mansiones. Yo no creo. Lo ha buscado toda Le su juro vida. que no creo. Pero ¿cómo me va a decir que no lo No, quiere si él mismo no. lo ha presumido durante 20 años de No, vida es que yo pública? creo que lo tuvo. Es que yo creo que Leonardo Y llegó a eso. y Es lo entonces que yo quiere vender creo. el viñedo en Yo no, Florencia para no, regalarle la no, plata a la gente no en quiere. Quibdó. Yo sueño que Abelardo quiera un país mejor, y un país mejor Bueno, implica algo y que yo, usted ha y dicho, yo le pregunto un una cosa. país más justo, sin duda. Si el señor, el ser humano, no estoy hablando del presidente, si el ser humano Abelardo de la Espriella quiere una Colombia mejor, ¿por qué lleva 20 años viviendo por fuera? No, porque quería. Yo ¿Pero por qué? Yo creo que eso no tiene importancia. ¿Y por qué decía que la changua era un potaje carcelario? Porque le parecía. Y, Eso no tiene. y por qué Esas son las decía que discusiones Bogotá era colombianas. una ciudad horrible? Por- ¿Y por qué decía que los colombianos éramos unos desagradecidos? Yo no ¿Y creo por qué se la pasaba presumiendo su vida en el exterior? Si le importaba el país. ¿Por qué se resiste a renunciar a su ciudadanía Yo norteamericana? creo que tiene todo el derecho. ¿Por qué? Como lo tuvo Petro de ser italiano. No, Aquí me es dimos distinto. no, pues porque ahora nos conviene y No, mañana no, lo no. voltearemos Es al distinto, revés. es distinto, y Petro también debió haber renunciado a la ciudadanía italiana. Vea, Pero nadie se lo pidió. Peñalosa Renunció. a su- renunció a la ciudadanía gringa Cierto. cuando decidió hacer política. Cierto. Sí, a mí me parece que eso son discusiones un poquito banales. A mí no me parece tan banal porque ya está, lo que acaba de pasar con los Altos del Golán demuestra que a ese señor le tiene sin cuidado lo que le pase a Colombia. Esto es una garantía de aislamiento internacional. Pero esperemos, démosle el tiempo, Carlos. ¿Usted cree? Es que yo no necesito darle tiempo por una razón muy simple. Y es que él ya demostró en campaña lo que es. O sea que los Es que un mal detestaban ejemplo a para la Petro y le sociedad. parecían a Petro un guerrillero Sí. y un tipo comunista, un tipo Sí. despreciable, ¿Cambiaron de opinión? drogadicto No. y alcohólico, ¿Cambiaron también de opinión? tenía derecho entonces a no darle oportunidad a Petro. No, Pero había alguien- que pero- dársela. Pero Más que le fue nunca mal. se la dieron. Tuvo muy pocos empleados, tuvo muy pocos pero nunca se la tipos dieron. como usted en el gobierno. Lo sabotearon, no Se lo la dejaron daba- gobernar. El Congreso, No, las cortes, él no los medios, quiso. todo el mundo Él- le hizo oposición. Carlos, él no gobernó. Usted lo sabe dentro cometió de su muchos ser. errores. Él no gobernó, él era un tipo egocentrista, le importaba a él su nombre. ¿Y estar usted en cree los que a Abelardo de la también, pues, Espriella también. le Yo lo que importa pasa es qué? que yo lo que sueño es que eso es usted como y cuando yo- dicen, eso es como cuando hablan de Vargas. Es como, lo que pasa es que Vargas, o sea, como Vargas habría sido un gran presidente. Seguramente Vargas habría sido un gran presidente. ¿Vargas era buena gente? No. ¿Vargas era querido? No. ¿Vargas era un maltratador? Sí. Vargas. Entonces, no, pero eso sí es un berraco, ¿no? O sea, no le cabía al país en la cabeza un poquito. A Vargas, Sí. claro que le cabía el país en la cabeza, pero era una mala persona. Ok, ¿qué es lo que le ¿Cierto? pasa a Petro y de pronto lo que le pasa a Abelardo? No sé. Pero Pero entonces Lo esas, ideal esas no es que cualidades usted y yo- personales, cuando es un lado, entonces es terrible. Cuando es el otro lado, no. se No, ven no. bien. Desde porque antes no. Es un tipo con carácter, ¿no? No. Yo lo que Si creo. si es café con leche, es un petulante. Si es blanquito, es un tipo con carácter, es un Carlos, gerente. Yo creo que eso es lo que. Ahí nos Pero es llevó que lo Petro. vimos, Eso pero no lo vimos- pasaba antes. La Claro gente que no pasa. hablaba de blancos No, y negros, de pero ¿sabe ricos por y qué no pobres. pasaba Eso antes? no pasaba. ¿Sabe por qué no pasaba antes? Eso es nuevo. ¿Sabe por qué no pasaba antes? Porque el acuerdo de élites no se había roto. Petro lo rompió. Petro rompió un sello y esto es una cosa que a mí me parece positiva. Ganó Abelardo. A mí me duele, me entristece, me duele por el país, me duele porque se va a acrecentar la violencia, porque es un peligro real para muchas personas. Yo de aquí salgo, cojo la séptima, yo vivo allá más abajo, entonces como que a mí puede que algún día me cojan a plomo, Hombre, pero no. puede pasar, No, puede no, pasar. no. Claro que puede pasar. A Miguel Uribe lo mataron en Modele. Entonces, puede pasar. Esto es un país muy peligroso. Y ese día Petro salió hablando en árabe. Ese día fue muy triste. El discurso más espantoso que le dio a Petro en todo su vida. Yo le doy la razón en eso. Uf. Yo le doy la razón en eso y además se lo voy a contar aquí como para que tengamos titular. Es una cosa que a mí me dolió profundamente porque cuando yo vi que le disparaban a Miguel, yo mismo me sentí condenado a muerte. Claro. Toda la razón. Porque hacemos lo mismo. Sí, ¿me de entiende? acuerdo. Sí. Usted me dice que vende perros calientes. Imagínese si matan enfrente suyo Al de la hamburguesa. al que vende la hamburguesa. Sí, no. de Es acuerdo. exactamente lo mismo. Sí, de acuerdo. Entonces, en ese momento de shock, en ese momento de profundo dolor, porque a todos nos dolía, no solamente a la derecha. Lo que pasa es que la derecha lo va a instrumentalizar por fines políticos, pero a todos nos dolió. Y son dolores distintos, porque yo por lo menos
Yo me veía yo mismo compitiendo con Miguel Uribe toda mi vida. Claro, claro. Yo decía, vamos a estar en elecciones, vamos a competir, vamos a debatir, vamos a ser candidatos. Sí, era su par. Era mi par. Era mi par. Totalmente. Y además, pues por supuesto que a mí me caía como una patada, parecía un tipo arrogante, era un tipo de muy malas formas con nosotros, era un tipo de muy buenas formas con los medios, pero un tipo de muy malas formas con la oposición. Pero yo lo respetaba, porque era un interlocutor válido. Entonces, eso es un vacío, eso es un dolor enorme, y en ese momento usted, yo y 52 millones de personas estábamos esperando a que el presidente, que es el adulto responsable, que es la persona a cargo, salga y dé un statement como el de Netanyahu. Son 3 minutos. Son 3 minutos. Usted sale con la bandera atrás, dignamente, y dice, vamos a encontrar a los responsables, toda mi solidaridad con su familia, con sus amigos, con su partido político, con sus seguidores. Esto es inaceptable, hay que defender la democracia, todo el peso de la ley. Patatín, se acabó. Totalmente. Ya. Totalmente. Petro habló 45 minutos. Y habló, y habló, Se y despidió habló en de los árabe. árabes, Se despidió en árabe. y habló de Diana Turbay, y habló de él, y lo convirtió en algo alrededor de él, y eso le hizo daño al gobierno indiscutiblemente, pero yo creo que es algo que a 52 millones de personas nos dolió, que nadie se lo va a decir, porque pues él está rodeado de unos yes men que seguramente después de eso salieron y dijeron, uy, presidente, qué discursazo que se echó, usted es una mente oceánica. Me iba a hablar de Holman y no me habló. Fue un discurso, seguramente Holman le dijo eso, Okay. seguramente Holman le dijo, uy, presidente, qué gran discurso. A mí ese discurso me dolió mucho. Fue muy, fue absurdo. Fue muy doloroso. Ahora, usted que es un tipo que tiene una característica, a mí me encantaba oírlo en el consejo porque más usted tiene una manera de hablar que me gusta. Además, usted dice, no sé, doctor Barberi, y ahí arranca su discurso y me gusta. Es un tipo ordenado en sus ideas. Usted cuando oía un discurso de Petro, ¿usted qué sentía? Es que hay unos mejores que otros. ¿No era irrisorio? ¿Cuál es el bueno? No, Mándemelo para leerlo. a lo largo de su carrera, Petro tenía una gran capacidad de hablar en freestyle, sin una nota. O sea, eso es jazz. Pero Eso es jazz. Pero es que no, eso era jazz con salsa, vallenato, y le metía Eso es jazz. Pero Petro es un político que tiene una enorme capacidad retórica, pues por eso llegó a ser presidente. Yo siento que ha desmejorado la calidad de sus intervenciones, indudablemente. Total. Se ha vuelto a veces muy obsesivo, muy repetitivo, pero yo le tengo una gran gratitud a Petro, y yo el otro día lo dije en una entrevista, porque yo no dejo de pensar en ese poema de Borges y yo, ¿no? De camino por Buenos Aires y me demoro. Y esa dualidad entre el hombre público y el hombre real es una dualidad con la que los políticos tenemos que vivir. Claro. Y yo siempre, pues en el trato de 2 años con el presidente, de hacer parte del gabinete, yo cada vez estoy más seguro de que el hombre público devoró al ser humano real. Okay. De que hoy Petro es Petro y Gustavo Francisco está en algún otro lugar. Okay. Y que él vive en ese personaje presidencial que se tomó por completo el control del individuo. Se volvió el personaje, se metió en su personaje. Yo creo que vive en el personaje y que difícilmente va a poder salir de eso, y eso es algo doloroso. El precio personal que Petro paga para que la izquierda pueda hacer poder, para que la izquierda pueda constituir por primera vez un gobierno, es altísimo. Su familia, su soledad, indudablemente el poder aísla, pero el nivel de aislamiento del presidente Petro es gigante. Yo no veo que cuando usted piensa en un tipo como Uribe, por ejemplo. Uribe tiene unos ponis
que una pony se llama Stormy Daniels, ¿sí vio? Que el otro día que lo estaban Sí. entrevistando, llega y saca unas ponies, esta se llama Amapola, y la otra es que Stormy Daniels. Y yo era como, ¿por qué Uribe tiene un pony que se Sí. llama Stormy Daniels? Pero, pues tiene un pony, tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene unos nietos que le dicen Papá Uribe, tiene una Sí, sí, red de sí, sí. apoyo, tiene unos amigos, tiene una red de personas que lo apoyan, creo yo, incondicionalmente. Cuando usted ve, por ejemplo, la manera en que Paloma Valencia lo defiende como líder político, Como su dice que es papá. su papá, en fin, o sea, él sí ha construido un círculo de apoyo que yo creo que Gustavo Petro no tiene. Yo siento al presidente Petro muy solo y me parece triste. ¿Usted lo acompaña? Yo no puedo acompañarlo porque yo no Porque, soy su amigo, porque pues a mí nunca me ha gustado. A mí la lambonería no se me da. ok, Entonces es como para acercarse a Petro, usted tiene que ser un lambón como Holman Morris. ok, ok. Y a mí eso no se me No le da. gusta. Esta es la entrevista número que tendremos, 95. Vea, dijimos que Debe íbamos a hablar ser. de Holman Morris y no hablamos de Holman. No, es que para qué perdemos el tiempo. Y es la única vez que no he logrado, o no, ni siquiera lo intenté hablar de su vida, porque su vida Personal. es lo que me está diciendo. Sí. Muy hermético. ¿Quién es usted, Carlos? Yo soy un político. Pero ese es su personaje, ese es el personaje, Pero hay pero cosas del ser humano en el personaje. claro, Hay cosas del ser humano en el personaje. A mí me preocupa mucho la idea de que me consuma el personaje. ok, Es una preocupación real que tengo. Es una preocupación o sea, es como verme en el espejo y ver a una figura pública. Es algo que a veces me cuestiona, ok, porque a veces como que no me cae bien, ¿no? O sea, como que a veces yo digo como, quizás la persona pública es demasiado dura, quizás es demasiado intransigente, quizás, porque a mí me gustan cosas, a mí me gusta Basquiat, ¿cierto? ok. Pero me gustan muchas otras cosas. A mí me gusta el arte, a mí me gusta la música. ¿Qué Yo, oye? a mí me gusta Mahler, Ok, a mí me gusta Ravel, es a profundo, mí me gusta, a mí me gusta Olivier Messiaen. ok, El cuarteto para el fin de los tiempos, los invito a que lo escuchen. Gracias a Spotify uno puede escuchar lo que lo uno que quiera. sea. El cuarteto para el fin de los tiempos es escrito en un campo de concentración. Lo produjo el fascismo y por eso es tan extraño, porque usted sabe que generalmente el cuarteto son dos violines, una viola y un cello. Este es un oboe, un cello, porque Lo que había, era lo que si había. era un sancocho. Y el movimiento, por ejemplo, que además es pues la resurrección de Cristo y es una cosa con un profundo sentido espiritual de personas que están condenadas a muerte. Convertir eso en arte tangible que se puede Uf, escuchar, sí, muy difícil. que usted lo puede ver en una puesta en escena en vivo, a mí esas cosas me emocionan, me hacen sentir orgulloso de ser humano. Vaya a ver a Daniel Samper para que se emocione. Yo creo que tengo ¿No? mejores cosas en que gastarme la plata. No, ¿cuánto vale la boleta de Circombia? No, no Yo sé, pero prefiero es bueno. cogerlos y tirarlos así por la No, ventana. bueno, es bueno, es bueno. Porque además Daniel Samper ha hecho mucho billete con esas payasadas. Pero ese tipo de cosas a mí me hacen orgulloso de mi propia humanidad. Cuando usted ve un director de orquesta dirigiéndose la cuarta sinfonía de Mahler de memoria, usted dice como esto ¿dónde está? El concierto para cello de Dvorak. Son las cosas que a mí realmente me emocionan. Terminar un buen libro, leerse Los Miserables. O sea, a mí me encantó que me echaran una vez de un trabajo, porque como me quedé desempleado, fui y me comí Los Miserables. Poder sentarse usted a leer una novela de 700 páginas es algo que a uno lo hace sentirse orgulloso de ser humano. Eso vale más que el Maybach. Ok, Yo soy una persona convencida de que es mejor ser que poseer. A ok. mí lo único que me gusta acumular son libros y recuerdos, y buenos recuerdos, y recuerdos, pues quizás escenográficos. Y por ejemplo, estos 2 años de ser director de la UNGRD me dejan unas cosas que son como, vea,
Tiene que ser muy... la magnificencia del Bichada, la inmensidad. Hay una piedra en el Bichada que es exactamente de la misma forma que el sombrero del Principito. Y entonces usted está en eso parece una sabana del Claro, África, el Serengeti, ¿no? total. Y usted va en una moto por esa inmensidad de llanura y usted ve una roca que es exactamente una roca del Cámbrico. O sea, una roca que son de las rocas más antiguas del planeta Tierra, sola en la inmensidad de esa sabana y tiene la misma forma del sombrero del Principito. Eso es un recuerdo absolutamente mágico. Total. Eso vale todo. Porque quiere gobernar. Si es un tipo que es tranquilo. Porque yo creo que yo puedo hacerlo bien. ¿Sí? Porque cuando usted no ocupa ese espacio, lo ocupa alguien más. El 21 ¿Qué puede de esperar un tipo como yo, por sí, derecha, un tipo que pero no le... buena gente, fíjese. Gracias, igualmente. De un gobernante como usted. Me va a maltratar Respeto. como Petro me hacía. No. Petro me maltrataba todos los días. Usted, Sin yo tener la culpa, yo no le he hecho nada al usted país. puede esperar de mí respeto, Ok. porque yo realmente no veo a la contradicción como enemistad. Tal. Porque, Al revés, suma, ¿no? claro, Muchas veces. y vuelvo al tema de Miguel Uribe, porque realmente fue una muerte que me dolió muchísimo. Y son duelos raros, porque, claro, sus amigos, sus copartidarios, ¿Fue al entierro? no puedo. ¿Por qué? ¿Cómo iba a ir? Pues siendo de En negro. ese estado de las cosas, en ese clima de polarización, cuando literalmente unos sectores de la extrema derecha estaban responsabilizando a Petro, que créame que a nadie le hacía más daño ese crimen que a Petro, pero no había ningún problema, había gente tan ¿Usted es de irresponsable. extrema izquierda? Yo no soy de extrema izquierda porque eso en dónde está. O sea, No sé, porque tampoco entiendo muy bien la extrema derecha. No sé si me entiende. A mí me pasa yo soy de al izquierda. revés. Yo, si quiere puede decir que yo soy de izquierda dura. Si quiere ponerme una etiqueta y decir que soy socialista, puede ponérmela, no tengo ningún problema. O sea, yo creo en muchas de las tesis consignadas en los libros del marxismo. Ok. En muchas. Pero le decía de ese duelo extraño, porque cuando nos estaban responsabilizando a nosotros, pues por supuesto que yo no podía ir al entierro. Pero me pasó una cosa horrible, y es que iba entrando al Consejo de Ministros tarde. No llegué tarde. Yo intenté llegar tarde muchas veces y no lo No logré. lo lograba. No, lo intenté. Yo decía, como vengo 2 horas tarde, voy a llegar tarde. No, No había no llegado. a la había llegado. presidencia. Y estaba entrando ahí por la Casa de Nariño, por atrás, por la puerta de atrás, Sí, sí. y pasó el cadáver de Miguel. Uf, Lo llevaban unos soldados del guardia presidencial uf. a las 9 de la noche. Yo no sé de dónde lo estaban pasando. Y me lo pasaron así por enfrente, Fua. con la bandera. Y es una imagen muy dolorosa, Muy dura. porque es como, o sea, yo ahí solo, en ese pasillo Frío. frío, en esa calle Sí, lujo. oscura, lúgubre, con esa arquitectura neoclásica Total. que también es lúgubre, y pasan los soldados como si estuvieran llevando cualquier cosa. O sea, no es Sí, sí. la solemnidad de la ceremonia, no sé Sí, ya qué. había pasado, ya. Sí, ya había pasado. Simplemente ellos estaban llevando un cuerpo sin vida. Y eso me dolió terriblemente. Porque es imposible no proyectarse. O sea, es Claro. imposible no decir como, ¿habría podido ser yo? Sí, sí. La intención era desestabilizar el país. Mataron un candidato. Yo tendré que ser candidato porque soy un político y los políticos hacemos eso. Aspiramos. Usted hoy es desempleado, Sí, podríamos soy un decir, desempleado muy ¿cierto? ocupado, fíjese. Veo. Sí, soy un empleado con una agenda muy llena de cosas. Con un objetivo claro, Quiero escribir un libro. quiere escribir un libro. Sí. ¿Ya está en esas o no? Lo intento, Sí, pero es que no me ok. da el tiempo. Ok. Que me la paso dando entrevistas. Además de escribir, ¿por qué? Oiga, se volvió muy popular. A mí me gusta hablar. Y este espacio, por ejemplo, de hablar largo y de hablar en profundidad me gusta mucho. Mire como
Las mentiras Ya son hasta con hablamos de foto, Olivia mire. Messiani, ¿Cómo imagínese se llama usted. nuestra vecina? Margarita. Margarita se llama nuestra Yo a vecina. Margarita, el 31 de marzo del 2025, le volví a escribir: Margarita, buenos días, qué pena molestar, de Camilo Barberi, que recordarte de Carlos Carrillo, de verdad quiero hablar con él. Mire, y ya en ese momento llevaba un mes mi podcast. Hoy tengo el Bueno, placer de tenerlo y para mí sí es un placer. A mí me van a dar garrote, pero es que a mí esto me parece espectacular. Me pero parece que esto es... ¿por No, qué le por van a dar eso. garrote? Pues porque es ¿Qué van a decir? absurdo. ¿Por qué Claro, entrevista a mamertos claro, obvio, que comunistas? es absurdo, porque yo sí creo que en la diferencia del pensamiento está la realidad. Lo que sí creo es que tenemos que... Usted tiene que poder ir al entierro de Miguel Uribe Turbay y yo tengo que poder ir a, no sé, no tengo ni idea. Pero en este gobierno no va a ser. En este gobierno no va a ser. Pero Pero déjeme un pero es que él no campito. le va a bajar. Él no le ha bajado. Probablemente en los 4 años que le quedan de gobierno no va a pasar algo tan grave como lo que pasó el lunes. Sí, no, 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 seguro. Ojalá no pase. Exacto. Pero es poco probable. Bueno, el Puracesta que estalla, ¿no? Está también, sí. Y el Cerro Machín No. también es un peligro. Y pues la temporada de huracanes. No. Pero yo creo que es poco probable que en los 4 Sí, años, no. por una cuestión estadística, Sí. pasará quizás una década o más antes de que haya algo tan grave como esto. Pero ante esto, Abelardo de la Espriella demostró una enorme insensibilidad. ¿Por qué? Utilizar una tragedia como estas, como coartada, para hacerlo de los Altos del Golán, eso es una estrategia rastrera. Eso es rastrero. Yo no. El trino que algunas personas quieren calificar de ingenuo y de equivocado de Jerome, Sí. ese chistecito es una muestra de hasta qué punto se ha deshumanizado y se ha envilecido Y el de Petro. el debate político. Y el de Petro al segundo. Pero venga, Y el de Petro, ¿cómo se llama? La Zuleta. Petro ya no es presidente. No, A esa los dos. señora Zuleta ni me la mencione, porque Pero esa vio el señora es un trino desastre. y vio el de su amigo Quintero. No, pero pues es que usted me habla de unas ¿Qué personas. hago? Si usted me habla de unas personas, Quintero, pues Quintero ni hablar. Por ahí hay un rumor que dice que se quiere lanzar en Bogotá. No. ¿Usted quiere ser alcalde de Bogotá? Ya que me pone eso en el tapete. Pero vea que yo no concibo la política así. ¿Cómo así? Yo no concibo la política como una serie de pasos para. Ok. Yo tengo un acumulado político Sí. que no sé de qué tamaño es. Y la única manera de saber de qué tamaño es midiéndolo en unas elecciones. Sin duda. Y esto es una democracia. Y eso es absolutamente válido. Entonces, pues yo tendré que ser candidato. ¿A qué? Pues, Bueno, lo que sigue pareciera ser la alcaldía, sí. pues Sí, es que no yo hay fui otro. concejal, yo fui candidato a la alcaldía de Bogotá y me sacaron literalmente a patadas de Sí, mi propio De partido. a sombrerazos. Pero mal, así Sí, a las malas, sí. así, ¡guau! ¡Fuera! Sí, ¡Fuera! Y es como, venga, pero compañeros, porque así funcionan a veces los partidos. Compañeros particularmente de poetas, izquierda. sí. Usted como compañero, bien la puñalada por Ah, el mismo sí, compañero, sí, y voltea usted y la otra puñalada por el sí. compañera, tan loco, como Julio César, ¿no? Bruto, porque, hijo mío, ¿por qué me haces esto? Pero igualmente sí, lo que sigue es eso. Entonces diría uno. Pero es que una cosa es que usted diga, yo voy a hacer una precampaña, yo voy a hacer esto y lo otro, yo voy a hacer otra cosa, y otra cosa que efectivamente pueda uno ser candidato. Eso es un juego de obstáculos. Usted me preguntaba que yo qué hacía a los 8 años, pues jugaba Mario Kart Pero con aquí un, es lo mismo. pero con un. Con uno solo, sí, el otro estaba guardado. Sigue jugando En el con paquete, uno. estaba en el paquete. Sigue jugando Lo con dejé, uno. ¿sabe? Pero debería volver a ver si me vuelvo gamer y vivo de algo, porque yo vivo de mi trabajo. Yo sigo viviendo en los mismos 49 metros cuadrados. Ok, Aquí hay una vecina suya que era del fondo de adaptación. sí, por aquí está. Esa vive aquí nada Y más, eso. pero vive aquí por el CAI, ¿no? Porque dice Ok. que tiene problemas de seguridad, entonces tiene que vivir al lado de un CAI. Pero yo vivo de mi trabajo, entonces Por eso. volverme gamer de pronto no está No, tan mal, entonces monetizar alguna vaina. Pero, Sino que, ¿quién me va a dar trabajo a mí? Pero- Imagínese.
pero ¿Ese es el problema en el que estoy yo? ese es mi gran, pues, de hecho es mi pregunta. Va a tocar, asociémonos Usted está con los contra perros un gobierno calientes. que usted jamás aceptaría un cargo en el gobierno. Jamás aceptaría un cargo en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Jamás. Eso no Me ofrecen la embajada en Londres, Sí. allá a vivir sabroso. Imagínese usted, No, eso es arroz. cuesta 25 millones de libras esa casa donde vivía Lauri, ¿Qué ¿no? tal? 25 millones de libras. Es que es al lado de la de Margaret Thatcher, era Sí. a 2 casas. A 2 casas de Thatcher. Exactamente. A 2 Thatchers. A 2 casas de Thatcher. Belgravia, 5 minutos del Palacio de Buckingham, que además a mí me gusta mucho Londres. ¿Sí? Sí, me encanta. Capitalismo. Allá está enterrado Marx. Del alto nivel. Bueno, allá pero está allá enterrado lo enterraron Marx por eso. en el Highgate Cemetery, y ahí vivió toda su vida, y Londres es una ciudad que ha sido, por un lado, muy conservadora y por otra, de avanzada. Sí, Pues, tiene grandes contrastes. Yo muero por Camden Town, muero por el punk, muero por The ¿Todavía? Madness. Claro que me encanta. Ese punkero de los 16. Sí. Hay una serie turca que está chévere, que se la recomiendo, que se llama, en inglés se llama Life Abandon. Ok. Y es Wild Abandon, perdón. Wild Abandon. Y es de un escritor turco que es como la enfant terrible de las letras turcas, que se llama Hakan Günday. Ok. Y es de un punkero. Es un tipo rico, pues acomodado, empresario, que es empresario de día y punkero de noche. Tiene doble vida. Doble vida. Es punkero, sí, está chévere. Y Hakan Günday es un escritor interesante porque, pues, Turquía es un país interesantísimo. Muy. Uf. Pero muy. ¿Qué tal Estambul? No, pues ni hablemos de Estambul, porque aquí me ¿Se extiende? Sí, hay una historia larga con Estambul. ¿Vivió también allá? Creí que me iba a morir allá. ¿Cómo si usted tiene 45 años? ¿Cómo se iba a morir? Pues de viejo. ¿Hubiera querido vivir su vida en algún allá? momento ¿Tuvo novia creí. turca o qué? Sí. ¿Qué pasó con tu esposa turca? Esposa turca. Sí. ¿Y su esposa vive? Casé enfrente ¿Ex esposa vive? Sí, seguramente. ¿En Turquía? Debe estar feliz, pues en Estambul, imagínese, está desayunando allá enfrente del Bósforo, Claro. con esos atardeceres ¿Y qué pasó con la espectaculares novia? ¿Qué pasó con el Turquía? Galata Port. Pues la política es incompatible con Estambul, Sí, pues imagínese. no hay manera. Si me lanzo el alcalde de Estambul está preso, Imamoglu está en la cárcel porque esa vaina es una dictadura. Totalmente. Usted que me pregunta de regímenes autoritarios, Erdogan es un dictador espantoso. Absoluto. Total. A Imamoglu lo metieron preso porque sabía que el man iba a ganar las elecciones. Entonces está allá Imamoglu en la cárcel. Entonces Estambul no fue... ¿China fue un futuro? O sea, ¿usted se vio viviendo en China? Yo viví 6 años en Shanghai. Entonces, cuando usted tiene recuerdos de haber tenido recuerdos, usted dice como, uff. Cuando usted tiene recuerdos de haber tenido recuerdos. Usted dice como, uff, qué vaina, ¿no? Entonces, y Shanghai además es una ciudad extraordinaria porque cambia. Usted deja de ir 2 años y vuelve y hay 4 líneas de metro más y 50 torres y es una cosa impresionante. ¿Le gusta el metro botado, no? Por supuesto que no, pero ya está hecho. ¿Qué hacemos? Tampoco, también lo quería por debajo. Es que el problema no es que fuera por debajo, fuera por arriba. Entonces, era que no fuera de Peñalosa. Vea, usted dice que no. Usted dice que no quiere que hablemos de Holman Morris. Dele. Todo es culpa de Holman Morris. Pues sí, Holman no tiene ningún peso. No, pero es que acuérdese que en el 2019, cuando ganó Claudia López, a Holman Morris le preguntaban, venga, candidato, ¿y qué hacemos con la extorsión? Metro subterráneo. Y levantaba la ceja y decía, en el metro subterráneo no va a haber extorsión. Y es como, compañero, un poco de seriedad, ¿no? Con las propuestas. Entonces él redujo la discusión. Y Petro también ayudó en eso. Petro. En si era por arriba o era por abajo. Y la discusión no era si era por arriba o era por abajo. Era la capacidad de ese metro. Ok, ¿cuántas personas? ¿Cuánto costaba? Sí. ¿Cuántas personas podía transportar? No le gusta. No sé, yo de eso soy ignorante. Es que es insuficiente. Okay. Es insuficiente. Ya no importa si me gusta o no me gusta. A mí me gustaba más la Caracas como un parque lineal extraordinario, lleno de bicicletas, lleno de árboles de alto porte. Doctor Peñalosa, ¿es usted? No. Me gustaba más así. Me gustaba más con bicicletas, me gustaba más con árboles, me gustaba más con verde. ¿A usted le gusta Peñalosa?
Por supuesto que no, pero fíjese que el otro día que nos encontramos en el Congreso Nacional de Infraestructura, eso estuvo muy chistoso porque Peñalosa fue extremadamente generoso con sus palabras. Ok. Entonces se acercó y nos saludamos y hablamos. Él nunca me saludaba, pasaba y me gruñía. Y esta vez, queridísimo, hablamos y me dijo, usted es lo único que vale la pena de ese gobierno. Es que le voy a decir una cosa con todo el respeto. Yo soy de esos que usted nombra, que yo le juro que yo le busco cosas al gobierno Petro y no le encuentro. Algunas cosas de tierra, algo de resto no le encuentro. Pero si hay un exfuncionario del gobierno Petro que salió fortalecido, es usted. Y lo Fíjese que felicito hay porque lo muchas hizo personas bien. que dicen lo opuesto. No. Dicen que yo no tengo futuro político. No, yo no sé si tenga futuro político o no. Digan lo que quieran. Pero diferente a que a alguien le parezca a usted que piensa diferente, que el típico, el mal adjetivo, el mamerto, que es hartísimo, pues yo sí creo que usted le harto decir, pues es un tipo serio de lo que estuvo. Angie Rodríguez trató de mancharlo, no sé por qué, nunca entendí Mandado esa pelea de Benedetti. ella, tanto así. Entre otras cosas. Sí, eso es parte de O un sea, ¿usted sector. cree que lo que está haciendo Angie Rodríguez o que Benedetti la está manipulando? No creo que la esté manipulando, creo que son socios y están de acuerdo y están tratando de salvarse y de buscar alguna negociación con Abelardo, ¿De ese calibre? de ese calibre. Eran O sea, amigos, no, además, sí, Benedetti y sí. Abelardo. Yo a veces creo Pero- que son la misma persona, ¿no? Son separados al nacer. O sea, ¿usted cree que Benedetti y las peleas son de las mismas estirpe, van por el mismo lado? Absolutamente, son unos dandies caribeños. Coinciden en que el preta-porté no es para ellos. Total. Oiga, ¿usted habló costeño alguna vez? Porque usted tiene todo de mamerto menos el hablado. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo que no? No. Si algo no tiene es hablado mamerto. A veces se me sale el costeño, ¿Sí? me aflora, claro. Yo no puedo disimular lo que quiero ser. Quiero ser. Como se me caen las Bueno, plumas costeñas. váyase para Barranquilla, tratar de ser alcalde de Barranquilla. Oiga, imagínese. ¿sabe que no estaría mal la No, idea? Contra los Ganarle a los Char. Char. Lo que pasa es que esos votos del norte de Barranquilla están muy difíciles, ¿no? Están todos allá firmes por la patria. Pero a Petro le fue bien en la costa. Pero en el Más sur o de menos. Barranquilla. Es No en la verdad. Barranquilla. En la Barranquilla Pupi, Petro no pega. No Como la pega. ley 80 que tampoco pegó allá. No pegó. No pegó. Carlos, No pegó. gracias. No, a usted Qué muchísimas buena gracias. conversación, de verdad. que sí. Estuvo chévere. Estuvo Maravillosa. fluida. Creo que nos íbamos alargando mucho No y voy a importa. llegar tarde, pero Delicioso. voy a llegar tarde así a lo Petro. ¿Tiene otro podcast? No. No, pero tengo reuniones. Corra. Chao, hermano. Gracias.